Buenas, en esta breve presentación quiero presentar la diferencia entre el salario bruto y el salario líquido, ya que para muchas personas crea gran confusión estos dos términos. Por un lado, el salario bruto es el dinero que la empresa paga a su trabajador sin tener en cuenta las retenciones y deducciones que se deben de aplicar a la nómina. Y el salario neto o líquido, como llamamos habitualmente, es lo que queda del salario bruto después de haber descontado el IRPF y la seguridad social que tiene que pagar el trabajador. Por ello, el salario bruto siempre va a ser mayor al neto. Este neto o líquido es lo que finalmente va a transferir la empresa a la cuenta bancaria del trabajador. Es lo que va a cobrar a final de mes. ¿Qué es lo que nos están descontando en nómina y por qué? De la nómina nos descuentan, por un lado, el IRPF, que es el impuesto de la renta de las personas físicas, y lo tienen que pagar todos los trabajadores asalariados, ya que, como bien indica su nombre, es un impuesto que tienen que pagar todas las personas que reciben una renta. Este impuesto se descuenta de la nómina a través de un porcentaje. Este porcentaje variará en función del salario bruto anual que tiene establecido el trabajador. Cuanto más elevado sea el salario bruto, mayor será el porcentaje que se aplique, pero también variará en función de la situación personal y familiar del trabajador. Por ejemplo, cuantos más hijos tengas, pues menor será este porcentaje. Y por otro lado, la aportación a la seguridad social. Esta aportación la tienen que realizar todos los trabajadores asalariados, pero su porcentaje no variará en función de su situación personal o familiar, sino que siempre se aplicará el mismo porcentaje independientemente de su situación. Lo único que variará será si está con contrato temporal, que pagará un 6,40%, o si está con un contrato indefinido, que pagará un 6,35%. Os pongo un ejemplo de una nómina. Si empezamos en un trabajo y hemos negociado un salario bruto de 21.000 euros anuales repartido en 12 pagas, ¿cuánto voy a cobrar a final de mes? Lo que tenemos que tener claro es que para saber lo que vamos a cobrar a final de mes no es tan fácil como coger el salario bruto anual y dividirlo entre el número de pagas que nos van a dar, sino que tenemos que tener en cuenta las deducciones que nos van a realizar en la nómina. Sabemos a ciencia cierta que nos van a retener de seguridad social un 6,35% porque nos han hecho un contrato indefinido. Y de IRPF, después de que el asesor laboral de la empresa calcule el porcentaje que, dependiendo de nuestra situación familiar y personal, que nos deben de aplicar, nos consta que es un 10%. Esto es un ejemplo. Pues teniendo estos dos datos, ya podemos calcular lo que se cobrará a final de mes. ¿Vale? Por un lado, el bruto mensual es de 1.750 euros, que es tan fácil de calcular como coger el salario bruto anual y dividirlo entre el número de pagas, 12 en este caso, 12 meses. Vale. Después de ese salario bruto hay que quitarle la aportación a la seguridad social, que en este caso sería 1.750 por 6,35%. Y además quitarle el IRPF, que en este caso sería el 10%, pues 1.750 por 10%, ¿vale? Tenemos ese es el salario bruto y esas son las deducciones que nos van a aplicar. Finalmente, si al salario bruto le restamos el IRPF y la seguridad social que tenemos que pagar, obtenemos el líquido a percibir, que es el dinero sonante que nos van a ingresar a final de mes en la cuenta bancaria. ¿Vale? ¿Qué pasa si esta es una nómina ejemplo que se viene repitiendo todos los meses? ¿Qué pasa si un mes cobro un importe distinto? Pues si cobras un importe distinto sin que hayas hecho horas extras, sin que hayas obtenido ningún complemento de comisión o objetivos, probablemente es que te haya modificado el porcentaje de IRPF. En este caso, bueno, las empresas están obligadas a mandarles la nómina o dárselas en mano a sus trabajadores. En caso de que a ti te llegue la transferencia de tu nómina sin haber visto la nómina, pues tienes que solicitarla y comprobar si te han modificado el porcentaje de IRPF. Lo verás fácilmente en la nómina y la puedes comparar con los meses anteriores para ver si te están aplicando otro porcentaje.
Puede ser que hayas cobrado más porque te hayan bajado el IRPF porque has tenido un hijo, entonces te han bajado el porcentaje, o has cobrado menos porque te han subido el porcentaje de IRPF, porque en su día, cuando lo calcularon, te dijeron un 10%, pero se acerca a final de año y coge el asesor laboral y dice, no, que si le retengo solamente un 10% le va a tocar pagar en la declaración de la renta del año que viene. Voy a retenerle un 12%. Y tú no te enteras, simplemente te das cuenta porque ese mes has recibido menos en tu cuenta bancaria la transferencia de la nómina y lo que tienes que hacer es eso, pedirle a la empresa tu nómina. Vale. Por lo tanto, con todo esto, tenemos que tener en cuenta estos términos que hemos visto a la hora de negociar con la empresa nuestro salario. Primer imprescindible, hablar en términos brutos, no líquidos. No podemos fijar un salario como yo quiero cobrar a final de mes 1.350 euros mínimos porque este importe dependerá del porcentaje de IRPF que te apliquen y puede ir variando. Por lo tanto, a la hora de negociar un salario es muchísimo mejor y se debe negociarlo en término bruto, ¿vale? Y el segundo imprescindible es que quede claro cuántas pagas se va a recibir al año. Porque según el Estatuto de los Trabajadores, todos los trabajadores tienen derecho a recibir dos pagas extraordinarias al año. Normalmente son la de Navidad y la de verano. Pero las empresas tienen dos posibilidades a la hora de pagarlas. O 2 veces al año o todos los meses pagar la parte proporcional. Por lo tanto, puede hacerse 14 pagas, tú tienes 12 pagas de enero a diciembre, más 2 pagas más en los meses de enero y julio, pongamos, y son 14 pagas. O pueden hacerlo de decir, no, mira, yo no te voy a pagar los meses de julio y diciembre la paga extra, pero todos los meses te voy a pagar la parte proporcional, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo. Vale. Con los mismos datos del ejemplo anterior, 21.000 euros brutos, 6,35% de aportación a la seguridad social, 10% de IRPF, pero en vez de tener 12 pagas, tenemos 14, porque nos dicen tú tienes tu paga de enero a diciembre 12, más 2 de la extra de Navidad y la de verano. ¿Vale? Pues en vez de cobrar un líquido de 1.463,88 al mes, como habíamos visto en el ejemplo anterior, que era en 12 pagas, ahora al tener 14, todos los meses cobramos un poco menos, ¿vale? Porque no nos ponen el plus de la paga prorrateada, pero a final de año vamos a cobrar lo mismo, ¿vale? En este caso, pues en vez de cobrar el líquido de 1.463,88 al mes, cobraríamos 1.213,88, pero en los meses de julio y diciembre tendríamos dos nóminas, por lo que durante todo el año cobraríamos 1.213,88, excepto en julio y diciembre, que cobraríamos la suma de las dos pagas, 2.713,88. Y la empresa puede hacértelo en dos nóminas, como vemos aquí, imagínate el ejemplo, mes de julio, pues tienes tu nómina de julio y tu nómina de la paga extra de julio. O te lo pueden meter las dos, la nómina y la paga extra en una misma nómina. ¿Vale? Tú lo que tienes que comprobar es que los brutos cuadran y que te están reteniendo la seguridad social de siempre, que es el 6,35, y el IRPF que te llevan reteniendo durante todo el año. Y bueno, espero que con este vídeo entendáis mejor los conceptos que intervienen en tu nómina y sobre todo que sepas diferenciar entre los conceptos de bruto y líquido. Si consideras que hay algo que debería de profundizar más, no dudes en dejarlo en tu opinión y lo tendré en cuenta para futuras presentaciones. Un saludo y gracias por tu atención.